Señoras y señores, damas y caballeros, hay un elefante en la sala y es momento de que hablemos de cómo lo vamos a sacar de nuestra casa. Porque la verdad da mucha lata, estorba mucho y complica todas las cosas. No seamos tan ingenuos como para pensar que una nueva película cristiana, que el último libro de consejos para el matrimonio, que la próxima conferencia para la familia o el próximo congreso para mujeres le va a dar la fórmula mágica para que por fin podamos deshacernos de ese elefante y tengamos el hogar perfecto. Hay un elefante en la sala y es momento de que hablemos de cómo lo vamos a sacar de nuestra casa. No espere, por favor, a que su iglesia organice un retiro para matrimonios para atender su matrimonio. No espere que la iglesia organice un campamento familiar para que entonces las cosas se solucionen hacia adentro de su casa. No deposite, por favor, su confianza en el ministerio juvenil de la iglesia. Ellos le pueden apoyar, pero la labor con los hijos se realiza en casa. Hay un elefante en la sala y es momento de que hablemos de cómo lo vamos a sacar de nuestra casa. Escójanse a quién van a servir, les dijo Josué. Hay unos dioses por allá, hay unos dioses por acullá, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa haremos esto. Ya tuvimos mucho tiempo a este elefante en el hogar, ya tuvimos mucho tiempo a este problema que nos asfixia, que nos crea mucha lata. Vamos a poner manos a la obra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay un elefante en la sala y es momento de que hablemos de cómo lo vamos a sacar de nuestra casa. Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos en un episodio más de nuestro podcast Una Vida Reformada. Hoy estamos comenzando una nueva serie de reflexiones y estudios. Un saludo muy grandotote a mis hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz. Que el Señor les bendiga. Hace mucho que no nos hemos podido ver. Estamos todavía en confinamiento debido a esta pandemia que ha sacudido nuestra vida y al mundo entero. Esperamos que estemos cada vez más cerca del día en que podamos retornar a congregarnos y pues aunque sea con cubreboca y con la sana distancia, pero saludarnos de frente y juntos alabar a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanitos de Príncipe de Paz de Mérida, y a todo el que se esté uniendo a esta transmisión, pues también que el Señor le bendiga, que le guarde y que su hogar sea bendecido. Ese es el propósito de todos los contenidos que compartimos en este medio y en nuestras demás redes sociales. Tratar de ser de edificación, tratar de ir a la palabra de Dios y encontrar en ella dirección para nuestras vidas. Hoy precisamente vamos a empezar a estudiar un asunto que tiene que ver con la familia, con el hogar. En ese tiempo de confinamiento hemos quizá aprendido un poquito más acerca de las dinámicas de nuestro hogar, porque no nos ha quedado de otra. Hemos tenido que estar en casa y pasar más tiempo con la familia, con los hijos, con la pareja, y todo eso, por supuesto, que ha puesto también en prueba y ha desafiado la forma en la cual nos relacionamos en casa. Entonces, hablemos de esto. Hay un elefante en la sala. Esa metáfora, la expresión un elefante en la sala, se refiere a estos asuntos y problemáticas que están presentes, que son evidentes, que dan mucha lata, pero que se tratan de esconder, como si se pudieran esconder. Y es que, si lo piensas, es imposible que un elefante pase desapercibido. Ahora imagínate un elefante grandototote en un cuarto, atrapado, tratando de pasar desapercibido. Simplemente es una locura, no puede pasar desapercibido. Esta metáfora, la idea de un elefante en la sala, se utiliza en los negocios, se utiliza en las empresas, se utiliza en las instituciones, pero lo vamos a emplear
para hablar del hogar, porque también en el hogar se nos han metido muchos elefantes a la sala y ahí están dando sus problemas, ocupando espacio, asfixiando a la gente, pero muy pocas veces queremos hablar de esos asuntos. Así es que hablamos de estos elefantes que se nos han metido a la casa y en este momento tenemos que pedir la dirección de Dios para que nos dé una visión especial, que ya no trate de pasar desapercibidos estos asuntos, que ya no trate de ignorarlos, sino que los encaremos bíblicamente, hablemos bíblicamente acerca de ellos y busquemos la dirección de Dios para encontrar solución a estas dificultades. En el hogar tenemos muchos de estos asuntos, muchos elefantes que tenemos que sacar de una buena vez de la sala. Tenemos que preguntarnos cómo es que se colaron al interior de nuestro hogar, de qué manera hemos tratado de disimular que no están ahí, hemos tratado de pasarlos por alto y cómo es que la palabra de Dios nos va a ayudar para encararlos. ¿Por qué es importante y urgente que dejemos de aparentar que no están allí? Ya los hemos soportado por mucho tiempo, ya han estorbado demasiado, están asfixiando muchos hogares, están causando muchos destrozos y por eso es necesario que hablemos de esos elefantes en la sala. Así es que con la ayuda de Dios vamos a comenzar esta serie de reflexiones y vamos a hablar de los elefantes que se nos han colado en el hogar y que con la ayuda del Señor podemos echarlos para afuera. Estamos hablando de la familia. Estamos hablando de el núcleo básico en el cual se sustenta la vida de una organización, la vida de una sociedad, la vida de una nación completa. La familia es la base de una nación. Y no es ningún secreto que la familia se encuentra bajo ataque y bajo amenaza en los últimos años. La verdad es que está complicada la situación para la familia, dado que de diferentes frentes recibe amenazas, recibe ataques. Hoy más que nunca la familia es menospreciada y por eso mismo debemos ser conscientes de las problemáticas que nos rodean. Porque la familia es importante para Dios. Dios inventó el concepto de familia. Cuando Dios creó al ser humano, hombre y mujer, de manera implícita estaba también creando al hogar, porque el hombre y la mujer, cuando se juntan en una sola carne, pueden crear un hogar, pueden tener hijos y de esta manera la humanidad iba a multiplicarse. Dios le dio al hombre el mandamiento de multiplicarse. Y esta multiplicación crearía hogares y cada vez más hogares donde el propósito era que la gloria de Dios fuera manifestada. Ahora ocurrió lo que sabemos que ocurrió en Génesis capítulo 3, que el hombre pecó, que el ser humano cayó en desgracia. Ahora nos encontramos en un mundo caído, lleno de pecado y de miseria, pero hay que entender algo. Aún tras la caída, Dios en su misericordia, Dios en su gran amor y su plan perfecto, tenía y seguía teniendo un plan para la familia. De hecho, Dios comienza con llamar a un hombre llamado Abraham y le extiende su bendición y le extiende su pacto y le da una promesa. Y la promesa que Dios le dio a este hombre, Abraham, es que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Así es que hay esperanza para mi familia, para tu familia y para todas aquellas familias que tengan esta relación que tuvo alguna vez Abraham con Dios. Una relación de pacto, una relación de misericordia y de sometimiento a la voluntad de Dios. Nosotros podemos ver que Dios está verdaderamente interesado en la familia cuando analizamos la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, que cuida mucho del matrimonio, que cuida mucho de los hijos, que hace que todas las personas tengan en alta estima las dinámicas hacia adentro de un hogar, la propiedad privada, el trabajo, la pureza. Todas estas cosas tienen el propósito de parte de Dios de proteger a la familia. El pacto matrimonial, la crianza de los hijos, el cuidado de la vida, el cuidado de la producción. Todas estas cosas están enraizadas en la dinámica de vida de una familia. Si tú lees la ley, si tú lees los mandamientos de Dios, te podrás convencer de eso. Dios está protegiendo
a la familia. Dios está haciendo que Israel aprenda cómo son las familias que honran a Dios. Y una y otra vez podemos ver en las Escrituras cómo es que la familia es vista como el núcleo relacional básico donde ocurre la enseñanza, donde se ejerce el servicio y la responsabilidad, donde se aplica la corrección y donde se repite la verdad de Dios al acostarnos y al levantarnos. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, ¿te acuerdas? Estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en el camino y al acostarte y cuando te levantes y cuando salgas y cuando entres. La idea es que el entorno familiar era el entorno de formación cristiana de los hijos, era el entorno de formación de carácter para el hombre y la mujer, y por eso mismo nosotros debemos darle a la familia el gran valor que Dios le da. Sin embargo, la familia como institución de convivencia básica y como escuela de crianza está en peligro de extinción, porque al menos en 3 áreas podemos ver cómo la familia ha quedado vulnerable. Por un lado, tenemos un intento de nuestra cultura y de personas que activamente están involucrándose en la cultura por redefinir a la familia. Esa es una situación que le está creando muchos problemas al hogar. El intento de redefinición de la familia. Tú sabes, hay todo un colectivo que utiliza estas pañoletas verdes que trata con todas sus fuerzas de colocar al frente de su agenda el aborto como una opción viable para las personas. El poder tocar la vida tan sagrada y tan especial que Dios ha colocado en el vientre de una mujer y quitarla de allí y asesinar a un bebito con tal de afirmar supuestos derechos y supuesta autonomía. Y están tratando de redefinir la familia con la idea de que somos autónomos, con la idea de que son nuestros cuerpos y son nuestras decisiones, con la idea de que una familia puede ser cualquier cosa que tú quieras que sea una familia. También tenemos al otro colectivo, este colectivo que ha utilizado la bandera arcoíris como su emblema, promoviendo un matrimonio igualitario, que en realidad es un matrimonio homosexual, promoviendo la adopción homoparental, donde 2 hombres pueden adoptar un hijo, promoviendo la ideología de género. Es común y cada vez menos escandaloso el avance de la agenda homosexual y de la agenda feminista con sus intentos de redefinir los fundamentos de la familia. Y ante tales disparates, como cristianos no podemos sino aferrarnos a la Biblia como norma, como referente existencial y ético para mantener el diseño de Dios para la familia. Un hombre y una mujer unidos en pacto matrimonial para la recreación mutua y la procreación piadosa, sometidos a Dios. Esa es la fórmula. Hombre y mujer unidos en pacto matrimonial para la recreación mutua y la procreación piadosa, sometidos a Dios. Así es que nosotros debemos estar bien conscientes de cuán difícil se está poniendo el panorama para la familia a nivel de cultura. Hay gente que todos los días se mueve bajo esta agenda. Redefinir a la familia, desmantelar el concepto de Dios para el matrimonio y para la crianza y establecer sus ideologías como si fueran la norma. Hay mucho que hacer allí, mucho por lo cual orar, pero también mucho que hacer involucrándonos en todas las maneras posibles, en todo aquello que pueda poner un alto a este tipo de agendas que van contrarias a la voluntad de Dios. Ahora, así como hay gente que está tratando de redefinir a la familia, desde hace mucho tiempo atrás, mucho más tiempo atrás, lo que hemos venido viendo es cada vez una mayor desintegración de la familia. Y de eso es algo de lo cual somos también muchos culpables, aun si no hemos participado en los extravíos de estos colectivos gays, de estos colectivos feministas. Sí somos parte de una gran multitud de personas que a lo mejor no han hecho su parte cuando les tocaba actuar, cuando les tocaba trabajar, cuando les tocaba involucrarse por el bien de los hogares. Hay
cada vez una mayor desintegración de la familia. Hermanos míos, la tasa de divorcios está creciendo mientras que la frecuencia del matrimonio está disminuyendo. Cada vez es más la gente que dice, yo no creo en el matrimonio. Cada vez es más la gente que opta por el divorcio como una alternativa viable para cuando el amor se acaba. Así decimos, se acabó el amor. Son muchos los niños que se han acostumbrado a vivir en 2 casas, a tener 2 fiestas de cumpleaños, a pasar las navidades conforme se arreglen los papás, que prefirieron romper un pacto antes que perseverar. Personas que cuando las cosas no les salieron como querían o como esperaban, vieron en el divorcio una salida civilizada, le dijeron, que sin embargo no estaba dejando mejor a sus hijos, sino creándoles un grave problema, que es la normalización de la irresponsabilidad, la promoción del egocentrismo y la idea de que cuando algo no me gusta, cuando algo no me agrada, pues se puede desechar y tirar a la basura. Eso ha hecho la desintegración de la familia en nuestros hijos y jóvenes. Para ellos es normal la irresponsabilidad. Claro, pues si papá y mamá pudieron deshacerse de su responsabilidad más grande que era el hogar, han promovido estos mismos padres el egocentrismo, por supuesto. Si lo más importante es estar bien conmigo mismo y si este matrimonio me causa problemas en mi amor propio, pues entonces a la basura con esto. Nos preguntamos por qué tenemos tantos chicos irresponsables y egocéntricos. La respuesta está en que tuvimos muchos padres que se pusieron en primer lugar antes que ver su llamado y su servicio en el entorno de la familia. Es que no podemos estar de acuerdo en que el matrimonio es un contrato donde convergen los intereses de 2 particulares y cuando esto ya no nos guste, pues lo deshacemos a conveniencia de las partes. No, la Biblia le llama al matrimonio pacto y es un acuerdo solemne. Es un juramento de hacer todo lo que esté en nuestras fuerzas para cuidar y proteger el hogar que construimos en Cristo. Una y otra vez la Biblia nos llama a cuidar del matrimonio y a cuidar del hogar. Así es que debemos darnos cuenta de que así como hay ataques desde afuera tratando de redefinir a la familia, hay ya una erosión bastante antigua del hogar que ha sido producto de esta desintegración de la familia. Hay mucho que hacer allí también, hay mucho que considerar. Y por si fuera poco, aparte todavía del intento de redefinir a la familia y de toda esta situación de desintegración familiar, nos topamos con una problemática cada vez más frecuente en los hogares y es la desatención de la familia. A lo mejor no se han separado los papás, a lo mejor no están tratando de redefinir el hogar, pero sí hay mucha desatención de la familia. Conforme llegan las vacaciones cada año, uno puede escuchar a las mamás y a los papás que desesperados preguntan, ¿qué voy a hacer con mis hijos cuando salgan de vacaciones? Auxilio, socorro, no sé qué hacer con mis hijos. Y es que los hijos hoy son vistos por muchos como un estorbo, como una carga. Claro, son bonitos para sacarse fotos con ellos, para presumir nuestras bendiciones en las redes sociales, pero cómo quisieran muchos poder librarse de sus hijos para seguir viviendo para sí mismos. Sabe, antes de que tuviéramos esta pandemia que confinara a nuestros hijos a vivir en casa, los jardines de niños y las escuelas particulares todavía ofrecían el servicio de guardería. Cuando yo llevé a mi hija a inscribir para la escuelita, pregunté cuánto era la cuota y me dijeron el costo de la cuota y me dijeron, y la hora extra son 50 pesos. Y yo pregunté, ¿cómo que la hora extra? Sí, bueno, si no puede venir por su hija y la va a dejar un tiempo más, nosotros la podemos cuidar aquí todo el tiempo que quiera, a 50 pesos la hora. Y eso me dejó pensando, entonces, si es algo tan común que hasta ya hay una cuota por hora para cuidar a nuestros hijos el tiempo que deseemos, este es un asunto grave.
Son muchos los que hoy agradecen que haya este tipo de escuelas y guarderías, aunque hoy lo están lamentando porque estamos confinados en casa y de pronto papá y mamá han tenido que, quieran o no, hacerse cargo de esos hijos. Es que el problema es que el hogar para muchos no es el lugar al cual se ansía llegar, sino el lugar del que uno quiere escapar. La tarea de crianza hoy se le ha dejado a los abuelitos, en el mejor de los casos, o a desconocidos profesionales que vertirán sobre nuestros niños toda su filosofía de vida, sus valores y sus creencias. Necesitamos darnos cuenta de lo desatendida que está la familia. Quizá en la misericordia y soberanía de Dios, este tiempo de pandemia para muchos hogares será un redescubrimiento de sus relaciones familiares, porque estaban tan desatendidos que ya ni siquiera podían platicar, que ya ni siquiera podían estar juntos. Quizá este tiempo será un tiempo de avivamiento familiar. Mira, las iglesias no han escapado de esta situación. Son muchos los que no han entendido que la crianza familiar es tarea de papá y de mamá, y esperan que hermanos bien intencionados sean los que transmitan en 1 hora a la semana lo que Dios decretó que los padres enseñaran a sus hijos noche y día. Yo quedé sorprendido cuando una personita exigió que le dieran una explicación del por qué su hijita no había sido enseñada a orar. Así me dijo: pastor, quiero que me explique alguien por qué a mi niña no le han enseñado a orar. ¿Una niña de 7 añitos? ¿Es que acaso en la iglesia es donde se le enseña a los niños a orar? ¿No es acaso tarea de papá y mamá hacer estas cosas? Pero claro, si nos acostumbramos a que la gente extraña, la gente de fuera nos brinde un servicio de crianza para nuestros hijos, eso termina afectando incluso la forma en que muchos ven a la iglesia. Porque no puedes esperar que una maestra, con las mejores intenciones que pueda tener, logre en 1 hora a la semana, en este tiempo que llamamos escuela dominical, hacer lo que te toca a ti como papá y mamá durante cada día de su vida. Claro, muchos argumentarán que en realidad no han desatendido su hogar, que están solo pagando el costo del éxito, que es necesario a veces sacrificar algo para que los niños tengan lo que nunca tuvimos. Sin embargo, lo que yo veo es que cuando hablamos así estamos solo tratando de calmar nuestra conciencia. Míralo de esta forma: si me estás escuchando y eres un papá o una mamá, te lo pregunto directamente. Si yo te pidiera prestado tu smartphone por 24 horas, ¿tú me confiarías tu aparato? ¿Tú me confiarías tu celular? ¿Así como así? Si somos sinceros, muchos papás lo pensarían 2 veces. Dirían: ¿por qué te lo tengo que prestar? Es mío, es algo privado, es algo personal, lo necesito. Bueno, eso es lo interesante, que no estarías dispuesto a prestarme tu smartphone así como así, pero que muchos padres sí estarían dispuestos a confiarle a desconocidos el cuidado de sus hijos por varias horas a la semana. Cuando tú llevas tu auto a arreglar con el mecánico, tú esperas que el mecánico termine pronto. Si el mecánico ya se tardó 1 mes con tu auto, tú estarías yendo a preguntar cómo va, qué le has hecho, qué le ha pasado. Tú estarías involucrado. Tú estás dispuesto a que tu auto esté el menor tiempo posible con el mecánico. Pero muchos papás actúan al revés con sus hijos. Como si nada, se los dejan a desconocidos, que ahí se encarguen de la crianza de ellos. Si se puede por toda la vida, pues por toda la vida, al fin que se está realizando el chamaquito. Y no te involucras en preguntar qué le están enseñando, quiénes son sus maestros, por qué tanto tiempo allá y qué clase de resultados estoy viendo. ¿Será posible que en esta cultura cuidemos más de nuestro smartphone y de nuestro automóvil que de nuestros hijos?
¿Será posible que estemos más preocupados porque nuestro smartphone esté actualizado y tenga todas las aplicaciones disponibles, que nuestro auto tenga todo en orden y que seamos al mismo tiempo tan descuidados con algo en realidad valioso como son nuestros hijos? Yo me temo que es así. Hay mucha desatención de la familia. Y estamos hablando apenas de los problemas de afuera. Fíjate que este es un episodio introductorio. Estamos hablando apenas de los problemas de afuera. La redefinición de la familia, la fragmentación de la familia, la desatención de la familia, son asuntos que están ocurriendo en su mayor parte fuera de nosotros, a nivel de sociedad, a nivel de nación. Pero en esta serie no vamos a hablar solo de los problemas de afuera, sino de ese problema desde adentro, de ese elefantote que se nos ha alojado en el hogar, que ahí lo hemos visto por mucho tiempo, pero que hemos hecho como que no está allí. Hablo de problemas que en realidad somos conscientes de ellos, pero que no los hemos encarado o que los hemos dejado para después. Otro día lo atenderé, otro día lo empezaremos a resolver. Y ha pasado el tiempo y la verdad no hemos puesto manos a la obra en atender ese asunto. Pues bien, pongámosle nombre a ese elefante, ¿ok? Vamos a preguntarnos, ese elefantote que tanta lata da en casa, ¿cómo se llama? Y te voy a decir cómo le vamos a llamar a ese elefante. Hay muchos, vamos a hablar de tantos como podamos en esta serie de reflexiones, pero comencemos por uno de los elefantes que más comúnmente se entrometen en nuestro hogar. Y ese elefantote se llama impiedad. En muchos hogares, en muchas casas, lo que se nos ha alojado es un problema de impiedad. Ahora, tú dirás, esa palabra se oye muy fea, esa palabra es muy dura como para pensar que mi hogar está lleno de impiedad. Bueno, yo no sé qué viene a tu mente cuando decimos impiedad. A lo mejor en la mente de muchos, impiedad tiene que ver con todos estos pecados feos, sucios, grotescos, escandalosos. Pensamos en violadores, pensamos en fornicarios, pensamos en ladrones, pensamos en personas que hablan con maldiciones, pensamos en mujeres que son desordenadas al extremo de hacer de su vida un caos. Pensamos a lo mejor en los peores pecados que puede haber. Cuando hablamos de impiedad, es posible que pensemos en esta clase de situaciones. Personas que de verdad han llegado al extremo de la maldad, de la perversidad. Sin embargo, no. El término impiedad, bíblicamente hablando, es todo lo opuesto al término piedad. La piedad es esta dependencia que tenemos de Dios, esta devoción constante y genuina. La piedad es esta constante búsqueda de comunión con Cristo. Piedad es esta actitud que vemos en la oración del Salmo 73, versículos 25 al 26. ¿Te acuerdas? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Eso es piedad. Quien puede orar así con todo su corazón es una persona piadosa que dice, mira Señor, yo no necesito a nadie más que a ti, fuera de ti yo estoy incompleto, pero tú eres la roca de mi corazón, tú eres mi porción, tú eres por quien mi carne y mi corazón desfallecen. Esta es la actitud de piedad. Alguien que hace de Jesús su todo en todo. Alguien que hace de Jesucristo el objeto de toda su adoración, de toda su admiración, de toda su obediencia, de toda su dependencia, de su paz, de su consuelo. Eso es piedad. Lo opuesto, la falta de relación con Dios, la falta de pasión por la gloria y la grandeza de nuestro Señor, la falta de intimidad, la ausencia de gozo proveniente de este Cristo, eso es impiedad. Y entonces hay que reconocer que en muchos hogares hay impiedad, hay falta
de devoción a Cristo. Hay falta de una verdadera religión, una verdadera relación. Mira, en la Biblia tenemos un caso de hombres impíos que no aparentaban ser tan impíos en realidad. Y me refiero a los hijos de un sacerdote que se llamaba Elí. Los hijos de Elí, según la Biblia, eran hombres impíos. Mira cómo lo dice 1 Samuel 2:12. 1 Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué irónico. Aquí tienes un par de hombres dedicados al sacerdocio, que todos los días se ponen sus ropas sacerdotales, que cumplen con los rituales establecidos por Dios para bendecir a su pueblo como intercesores. Y sin embargo, las palabras con que estos hombres son definidos son impíos. Estos hombres eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, a lo mejor sí conocían las leyes, a lo mejor sí conocían el procedimiento para cumplir con los rituales. Y vaya que esto requería mucha dedicación. Había tantos rituales que elaborar, había tantas fiestas que guardar, que ellos debían tener bien memorizado cada aspecto de la ley de Dios para cumplir con lo establecido en el trabajo de sacerdotes. Sin embargo, ellos no conocían a Jehová, no conocían a Dios en el sentido de tener una verdadera relación con Cristo, en el sentido de tener una verdadera comunión con el Dios que es santo. Ellos no tenían conocimiento de Dios. Eran sacerdotes, pero eso era todo. No tenían comunión con Dios. Eran impíos. Claro, tenían un trabajo en el templo, pero era solo eso. Un trabajo. Ellos cumplían con el deber, hacían la chamba cada día, pero no conocían a Dios. Muchos de nosotros sabemos lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Crecí en un hogar donde Cristo y Dios eran temas de todos los días. Crecí en un hogar donde papá y mamá se esforzaron a lo mejor lo más que podían por darme conocimiento acerca de Dios. Y eso tuve por mucho tiempo, conocimiento acerca de Dios, pero no una relación con Dios. Y es que hasta que Cristo no opera en nuestra vida con su poder transformador, todos nosotros somos impíos. Es en el momento en que quedamos cautivados por el Evangelio de Cristo que nos volvemos piadosos, que nos volvemos devotos, que comienza este proceso de crecer en comunión con el Señor, de amarle más cada día, de buscarle más cada día, de confiar en Él para nuestra santificación y el perdón de nuestros pecados. Pero no te sorprende esto. Hay gente que aunque se sienta en las bancas de un templo, que aunque ha hecho una profesión de fe, incluso a lo mejor se ha bautizado y ha participado de ciertos rituales, en realidad no tiene conocimiento de Dios y su vida es una vida impía. Es decir, hay falta de verdadera comunión con Dios. No estoy hablando de gente que es inmoral, no estoy hablando de gente que no cumple con sus responsabilidades. Muchas de estas personas trabajan arduamente todos los días, sacan 10 en la escuela, son responsables, llegan puntuales al trabajo, no dicen malas palabras, no toman, no se drogan, no andan metidos en negocios turbios. No estoy hablando de personas que viven en la perversidad del pecado. Pero sí estoy hablando de personas que carecen de comunión con Dios. Yo fui uno de esos. Era capaz de sacar 10 en todas las materias, era capaz de cumplir con lo que se pedía en un trabajo, era capaz de llevar una vida moralmente aceptable. Pero era un impío, porque la impiedad es eso. La falta de devoción a Dios, la falta de comunión y conocimiento del Dios verdadero. Ese es el elefantote que se nos ha metido en la casa, la impiedad. En muchos hogares, los papás y las mamás trabajan con todo su esfuerzo para que sus hijos tengan que comer, que vestir.
Los hijos han acabado muy bien la primaria, han acabado muy bien la secundaria, ya están a lo mejor camino a la preparatoria o a la universidad, ya decidieron a qué se quieren dedicar, han ganado una beca, se esfuerzan en cumplir con las tareas, todo eso está muy bien. Pero lo que en muchos hogares hay es impiedad, no hay conocimiento de Dios. Y Dios, si es mencionado, Dios si está presente, es apenas lo suficiente para dar una apariencia de religión, pero no para edificar realmente ese hogar. Mira, quiero citar lo que dice un salmo que es muy conocido, más de una vez tú lo has escuchado, pero es un salmo que refleja estas realidades y que nos encara con este elefantote llamado impiedad. Es el Salmo 127. El Salmo 127 dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás está que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Estos dos versículos ya nos dicen mucho acerca de las cosas que debemos considerar respecto al hogar y respecto a este elefantote que tenemos que sacar con la ayuda de Dios. Hay varias cosas que decir, pero voy a mencionar tan solo 3 situaciones de las cuales debemos darnos cuenta y que con la ayuda de Dios podemos implementar en nuestra casa. Primero que nada hay que dejar en claro que cuando hablamos de Dios no estamos hablando de un accesorio. Dios no es un accesorio para nuestro hogar. Dios debe ser el fundamento de nuestro hogar. El problema en muchos hogares es que Dios es visto como un accesorio. Dios es visto como algo que hacemos dominicalmente, como algo de lo cual nos ocupamos cuando alguien se enferma, cuando alguien de los hijos tiene que presentar un examen. Entonces sí, pedimos la ayuda de Dios para que salga todo bien en el examen. Dios es alguien a quien se recurre cuando papá se queda sin trabajo. Dios es alguien a quien buscan los esposos cuando volvieron a caer en una crisis matrimonial. Es un accesorio de uso eventual. Y no, esa no es la forma en la cual tenemos que ver a Dios. Dios debe ser, insisto, nuestro todo en todo. Es el fundamento del hogar. Tan fundamental que si Él no edifica la casa, entonces tarde o temprano va a colapsar el hogar. Mira, los albañiles cuando están construyendo una casa, ellos están preocupados por el fundamento. El albañil no está preocupado por el color de pintura que vamos a escoger para los muros de nuestra casa. Esa es preocupación más de quien vaya a decorar. El albañil está preocupado porque los fundamentos queden sólidos. Hay una gran diferencia entre pintura y fundamento. El fundamento es importantísimo, es vital. La pintura es accesorio. Y si una pintura no te gusta, simplemente la cambias y ya. Bueno, Cristo es el fundamento del hogar. Cristo no es la pintura, Cristo no es solo aquello que va a darle a nuestro hogar una mejor apariencia. De nada sirve que el hogar tenga una mejor apariencia si no tiene un fundamento sólido. ¿Sabes? Nosotros debemos considerar la importancia de esto. Dios no es un accesorio. Si Jehová no edifica la casa, nada de lo que nosotros hagamos va realmente a ser significativo. Y esa es la segunda implicación de este salmo. No solo hay que entender que Dios no es un accesorio sino el fundamento, sino hay que entender que todo esfuerzo familiar está destinado al fracaso sin Cristo. Los padres se esfuerzan mucho, trabajan mucho de verdad. De ninguna manera quiero decir que no estás trabajando, que no estás ocupándote. Yo sé que tú trabajas mucho. A lo mejor hasta trabajas más de lo que deberías, preocupado y afanado porque tu familia tenga cosas que hemos creído que son importantes y esenciales. Preocupados porque nuestros hijos tengan lo que nunca tuvimos nosotros. Y es así como papá y mamá se desesperan porque sus hijos tengan la mejor educación, la mejor carrera, que tengan prosperidad, que estén preparados para la vida. Pero espérate tantito. Si Dios no es el fundamento,
nada de lo que nosotros hagamos va a ser realmente exitoso. Puedes preocuparte por darle a tu hijo la mejor educación, créeme, el día que tu hijo se encuentre delante de su creador para ser juzgado, aun si él tiene un título de Harvard, eso no le va a librar de la ira de Dios. Nos preparamos para que nuestros hijos tengan todo lo que sea posible en esta tierra, pero necesitamos pensar en la eternidad. ¿Cuánto de lo que nos hemos empeñado en que tengan nuestros hijos tiene valor hacia la eternidad? Preparamos a nuestros hijos para la vida, pero no los preparamos para la muerte. Muchos padres están preocupados por el éxito terrenal de sus hijos, pero no se han preocupado de mostrarles a sus hijos el camino de salvación. Muchos padres están preocupados porque sus hijos sean alguien en la vida. Pero ¿quién es tu hijo delante de Dios? Esa es la pregunta. Y sabes, la advertencia de este salmo es precisamente esa. Está por demás, es en vano. Todo esfuerzo familiar es en vano. Todo esfuerzo familiar está por demás. No importa que madrugues, no importa que te desveles. Si no es Cristo el fundamento del hogar, entonces tenemos un serio problema. En ese hogar hay impiedad, no hay comunión con Cristo, no hay una relación creciente en Cristo. Lo que tenemos es personas que tratan de vivir sus vidas, que tratan de encontrar el éxito, que trabajan y se esfuerzan con todo el sudor, con todas las horas disponibles de su vida. Y sin embargo, como el fundamento no es Cristo, tarde o temprano va a colapsar esa familia. Tarde o temprano van a colapsar esos intentos de hacer que nuestro hogar tenga sentido y tenga dirección. Está por demás. Cualquier esfuerzo familiar está por demás. Y mira que lo intentamos, en verdad. Lo intentamos. Hacemos sacrificios, estiramos el gasto, invertimos lo más que se pueda. Y sin embargo, en donde más deberíamos invertir es en buscar comunión con Cristo y en afirmar nuestro deseo de ponerle a Él en primer lugar. Esto que estoy diciendo no debe quedar nada más en teoría, porque estaríamos cayendo en el mismo error de seguir viendo el elefantote y decir, mira, ahí está, y qué feo, qué grave, nos causa muchos problemas, pero ahí se quedó el elefante al final de cuentas. No, tenemos que revertir todo lo que hemos hecho mal. Tenemos que dejar de invertir en aquello que no valió la pena. Tenemos que comenzar y poner manos en la obra en todo aquello que nos lleve a buscar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Y aquí es donde tú y tu hogar deben estar conscientes de que cada familia tiene sus propias dificultades, sus respectivas problemáticas. Cada hogar debe tomar una decisión, tal como lo hizo Josué allá en Josué capítulo 24:15, ¿no? Escójanse a quién van a servir, les dijo Josué. Hay unos dioses por allá, hay unos dioses por acullá, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa haremos esto. Ya tuvimos mucho tiempo a este elefante en el hogar, ya tuvimos mucho tiempo a este problema que nos asfixia, que nos crea mucha lata. Vamos a poner manos a la obra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí es donde este salmo, el Salmo 127 que estamos citando, después de hacernos la advertencia, nos da la esperanza. Es Dios quien dará el sueño, es Dios en quien podemos reposar. A sus amados dará Dios el sueño. A aquellos que le aman con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, el Señor les dará reposo. El Señor les extenderá su paz. Debo decir entonces que la única esperanza que tenemos para nuestros hogares, la única fuente de consuelo y garantía de éxito que hay para nuestros hogares, se encuentra en Cristo. Pero no en conocimiento de Cristo nada más, no en rituales que hablen de Cristo nada más, sino en una relación creciente, verdadera, profunda, dependiente de Cristo, donde Cristo sea el epicentro de todo lo que ocurre en casa,
donde Cristo sea el rey y gobernante del esposo, donde Cristo sea la autoridad principal de la esposa, donde Cristo sea quien marque la pauta para la crianza de los hijos, donde Cristo sea el mayor tesoro del hogar. Hay esperanza cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón. Y también tengo que advertir algo. No hay recetas express, hermanos. Ese elefante llamado impiedad no se metió de la noche a la mañana a nuestro cuarto. Llevó tiempo, hubo descuidos, hubo cosas que dejamos para después y poco a poco el problema fue creciendo. Así que revertir nuestra situación nos va a llevar también tiempo, va a requerir esfuerzo, va a demandar hacer cambios. No podemos esperar que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera como las hemos venido haciendo durante los últimos años, las cosas van a cambiar. No va a pasar así. No espere, por favor, a que su iglesia organice un retiro para matrimonios, para atender su matrimonio. No espere que la iglesia organice un campamento familiar para que entonces las cosas se solucionen hacia dentro de su casa. No deposite, por favor, su confianza en el ministerio juvenil de la iglesia. Ellos le pueden apoyar, pero la labor con los hijos se realiza en casa. No seamos tan ingenuos como para pensar que una nueva película cristiana, que el último libro de consejos para el matrimonio, que la próxima conferencia para la familia o el próximo congreso para mujeres le va a dar la fórmula mágica para que por fin podamos deshacernos de ese elefante y tengamos el hogar perfecto. De entrada, sepa que el hogar perfecto no existe. Cada hogar tiene sus desafíos, sus problemáticas, hay dificultades. La gente viviendo bajo el mismo techo es imperfecta. Yo soy un hombre imperfecto, mi esposa es una mujer imperfecta, mis hijos son criaturitas que todavía no conocen a Dios. Sí, repiten textos de memoria, cantamos, pero al mismo tiempo tenemos que pelear por nuestra santificación, tenemos que batallar contra la carne, tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo. Y así como le damos importancia al hacer las compras, al educar a los muchachos, al proveerles de diversión y vacaciones, también debemos preocuparnos de buscar la voluntad de Dios revelada en su palabra, de orar juntos, de leer las Escrituras, de someternos a la voluntad de Dios, de no afanarnos tanto por lo temporal, de no poner la mirada en las cosas de esta tierra y mucho menos de tratar de amoldarnos a los estándares de este mundo. Todo eso requiere tiempo, demanda ciertos cambios, pero principalmente lo que requiere es que pongamos a Cristo como prioridad. Cuando hacemos eso hay esperanza para nuestro hogar. Cuando ponemos a Cristo en primer lugar, las cosas al menos ya empiezan a encaminarse por la senda correcta. Cristo no es un accesorio, Cristo es esencial para el hogar. Si Cristo no es esencial para tu hogar, entonces ahí tienes el primer paso de acción. Haz de Cristo lo más importante en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos. Agárrate de Cristo, conócelo más, sométete a Él, crece en el conocimiento de Jesús, crece en dependencia de su gracia. Y entonces estaremos camino hacia un verdadero cambio para nuestro hogar. Insisto, no existen recetas mágicas. Me gustaría poderte decir que con este próximo libro, que con esta próxima conferencia, que escuchando esta serie de podcasts, tú vas a tener la fórmula secreta para que tu hogar sea transformado en 40 días. No va a pasar así. El trabajo en el hogar es un trabajo de toda la vida, pero no tienes por qué hacerlo solo. De hecho, no puedes hacerlo solo. Necesitas a Cristo y necesitas su poder, su gracia, su dirección, su palabra y todo lo que Él nos pueda dar para que el hogar funcione.
Si Jehová no edifica la casa, si el Señor no fundamenta nuestro hogar, todo es en vano. Pero si el Señor es el centro de nuestra vida, si el Señor es la pauta que seguimos para nuestras relaciones, si el Señor ha cautivado nuestros corazones, entonces podemos esperar que el Señor sostenga a nuestra familia, que el Señor dirija nuestro matrimonio, que el Señor extienda su pacto para con nuestros hijos. Lo que se requiere es piedad, que podamos hacer de Cristo la razón de nuestra vida, el fundamento de nuestro gozo y el centro de nuestras agendas. Primero que nada, Cristo. Por encima de todas las cosas, Cristo. Y antes que nada, lo más importante es Cristo. Dios quiera que nuestro hogar, dirigido por Cristo, encaminado hacia una búsqueda de mayor comunión con Él, sea un hogar piadoso. Sea un hogar en el cual papá, mamá, los hijos puedan decir: fuera de Cristo nada deseamos en la tierra. La roca de nuestro corazón y nuestra porción es el Señor. Quiera Dios que podamos ir viendo con su ayuda y con su poder cómo estos elefantes por fin terminan de salir de casa, y lo único que hay es espacio para que Cristo lo llene todo, lo cambie todo y lo sostenga todo. Es mi oración que tu hogar, que tu familia sean bendecidos, que conozcamos más al Señor, que dependamos más y más de Él, y que fundamentados en Él tengamos gozo, paz, esperanza y salvación. Si Jehová no edifica la casa, todo es en vano. Pero si Cristo es el fundamento, estaremos bien. Habrá bendición. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová te dé paz y te brinde su esperanza y te dé su ayuda y su socorro en todo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. La casa de mis sueños siempre se ve tan organizada, con todo puesto en su sitio y ni una pequeña mancha. ¿Qué haré con mi par de artistas cuando no aguanten las ganas de hacer sus primeras obras sobre las paredes blancas? La casa de mis sueños tiene 300 metros cuadrados, alcoba por cada hijo, hay para que tengan su espacio. ¿Qué haré cuando un día quiera charlar con ellos un rato y encuentre que todos andan encerrados en sus cuartos? Prefiero mi apartamento, 50 metros cuadrados, sus 2 alcobas pequeñas y su 21 baño. Prefiero ver a mis hijos subiéndose en los armarios y oírlos gritar felices porque llegué del trabajo. Prefiero mis celadores que cuidan sin escopeta, que cuando salgo sin plata son ellos los que me prestan. Prefiero lo que ya tengo y aunque otras cosas quisiera, la casa de mis sueños, la casa de mis sueños, la casa de mis sueños será la que Dios quiera.